quando non s'animi ancora e il mio destino così la tazza in cani dico in l'anno della bella e righescia in questo paradisa ne scopra il nuovo di ne scopri ne scopri Buenas tardes, bienvenido al panel de debate sobre digitalización en los destinos y las empresas en esta nueva era del turismo. Una nueva era marcada por la pandemia que hemos sufrido durante un año y que aún seguimos sufriendo, en el que las empresas y destinos se han tenido que dar un paso adelante en la digitalización y en la adopción de nuevas tecnologías para hacer frente a todos los cambios que estaban sufriendo. Cambios como la falta de datos históricos que ya no servían, necesidad de gestionar una incertidumbre de cada 24 horas y también cambios en el modelo del turista, ya que estaba mucho más preocupado por el impacto, no solo en las medidas de protocolos sanitarios, sino también en las medidas o en el impacto que tenía su actividad turística, tanto en personas como en el entorno, en el medio ambiente. Estamos hoy aquí con altos representantes del sector público y privado que nos van a dar esa pauta de cómo ellos han hecho frente a esta situación y cómo la digitalización de alguna manera les ha ayudado a superarlo de una mejor forma. Tengo a mano izquierda a Antonio Pérez, alcalde de Benidorm, bienvenido. Hola, muy buenas tardes. David Pérez, director, consejero delegado de Turismo de Tenerife, bienvenido. Gracias, bien A hallado. la mano derecha tengo a Juan José Lorenzo, director gerente de Turismo de Islas Canarias. Buenas bienvenido. tardes. A Raúl Domínguez, director de Marketing e Innovación en Spring Hotels Group, bienvenido. Muchas gracias. Y en Zoom, como no podía ser menos, porque en esta pandemia lo que hemos vivido ha sido la hibridación de los actos, tenemos a Cayetano Soler, socio responsable de Gobierno, Turismo y Transporte de PricewaterhouseCoopers. Bienvenido, Cayetano. Buenos días a todos. Y a Pedro Molleda, Senior Vice President de Business Intelligence de NH Hoteles. Bienvenido, Pedro. Gracias, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, me gustaría empezar con una pregunta general a todos. Y de hecho, ya sabéis que me gustaría que esta mesa redonda sea más parecido a una conversación entre amigos que a un disparo de entre ponente y moderador y ponente, ¿no? Vamos a hablar de digitalización, vamos a ver cómo realmente aquellos destinos y empresas que iniciaron esa digitalización previamente a la pandemia han estado de alguna manera mejor posicionadas para hacer frente a los cambios que estábamos viviendo. Tenemos a mano izquierda
a Antonio Pérez y a David Pérez. David, Tenerife ha sido de hace muy poco declarado destino turístico inteligente por parte de Segitur. Llevabais tiempo preparando ya para este diagnóstico. Y Antonio, pues sois el primer destino en España certificado como destino turístico inteligente. Lleváis mucho tiempo apostando por la tecnología. ¿Cómo lo habéis vivido? ¿Cómo habéis hecho frente a esta pandemia? ¿Y hasta qué punto la tecnología os ha ayudado a superar estos primeros problemas que se marcaron? Pues sin duda yo creo que además en todos los órdenes, ¿no? En realidad ese tránsito a convertirnos en destino turístico inteligente, y se dice de muchas experiencias en la vida, ¿no? Pero lo importante era el camino. Todo el trabajo realizado en realidad adquiere un nuevo valor cuando llega una pandemia, una crisis que es sanitaria, que es mundial, que tiene un gran afectado, que es sin duda el turismo. El turismo somos personas que atendemos a personas y el turismo requiere movilidad. Yo creo que son los dos aspectos más afectados por esta crisis sanitaria, y de primeras ya nos dimos cuenta que el posicionamiento que teníamos, todo lo mucho realizado, era un valor que adquiría además, se ponía en alza, ¿no? Precisamente por esto. Toda la experiencia en el tratamiento de datos, en el análisis, en la toma de decisiones vinculada precisamente al dato, nos facilitó proyectos increíbles, impensables, apenas unos días antes, ¿no? Pero el trabajo estaba ahí. Pongo un ejemplo solo, ¿no? En la Comunidad Valenciana el cierre de establecimientos hoteleros se cifra para el día 13 de marzo del año 20, a las 24 horas. Esa tarde nosotros ya suspendíamos el baño en las playas y al día siguiente cerrábamos nuestras playas el día 14 de marzo. El día 14 de marzo entra el estado de alarma. El 15 de marzo la patronal hotelera, junto con Visita Benidorm y el propio ayuntamiento, resuelve el cierre de todos los establecimientos hoteleros en apenas 72 horas. El día 18 de marzo Benidorm había desalojado, hablamos de una ocupación rondando el 80% en el destino, decenas de miles de turistas, nacionales e internacionales. Toda la gestión logística de esa devolución y sobre todo todo el análisis previo de lo que iba a venir. Benidorm ya había mantenido reuniones a finales de febrero, preveyendo una situación que se daba en otras latitudes y que parecía que no nos iba a afectar. Bueno, todo eso fue posible en gran medida al conocimiento, a la inteligencia turística, a la aplicación del dato y a la toma de decisiones en base a esos datos. Son ejemplos reales, prácticos, muy gráficos, con un éxito además rotundo, porque en realidad yo creo que fue el ejemplo de que un sector como el que nos convoca en este futurismo es capaz siempre de anteponer por encima de lo económico la salud tanto de sus empresas, de sus trabajadores, de las personas que prestan el servicio, como de los turistas. ¿Qué hubiera sido ese Benidorm si hubiéramos cerrado los hoteles el 26 de marzo, 8 días después de lo que lo hicimos? Miles de personas con movilidad restringida, y todo ello gracias, lo digo, gracias al seguimiento del dato que realizamos. Hablaremos de más ejemplos. Sí, sociedades data driven, sí señor. David, ¿cómo lo vivisteis aquí en Tenerife? Porque claro, estamos pasando de un ayuntamiento a una isla, ¿no? A nivel insular, ¿cómo se coordina? Porque la colaboración pública-privada es importantísima, esto es prueba de ello, pero la pública también es fundamental. ¿Cómo lo vivisteis vosotros y cómo la tecnología ha visto que ha ido ayudando a Tenerife a capear el temporal? Pues mira, Antonio, vamos a empezar con un refrán muy recurrente que es vísteme despacio que tengo prisa, porque al final llegas a una casa donde lo primero que hay que meter por medio es la cultura digital, es decir, nosotros mismos en la casa tenemos que ser conscientes, que estar formados, saber por dónde tenemos que ir y qué queremos, para luego poder proyectarlo en el resto de la cadena de valor. Ese ha sido el primer ejercicio, saber qué queremos, saber qué es la digitalización, cómo va a ir la transformación digital, para luego poder tomar decisiones acordes a ese expertise que tengamos o no. A partir de ahí, evidentemente, nos hemos hecho a lo largo de este tiempo con herramientas digitales que sobre todo nos permiten monitorizar cómo se está percibiendo el destino fuera y cómo se está buscando, cómo se está percibiendo, para poder también tomar decisiones en lo que era, digamos, el prestigio y la reputación en tiempos adversos, porque es verdad que nunca hemos dejado de estar. De una forma o de otra siempre hemos estado en contacto con todo el sector, con nuestro público objetivo, y en ese sentido hemos intentado modular el mensaje en base a esos datos que nos iban llegando y cuál era la principal
quizás, digamos, pues si en el mercado británico se estaba hablando que Tenerife tenía una percepción de aquella forma o en Francia se estaba hablando de otra, bueno, pues adaptar los mensajes a esos datos que nos iban dando la pista de por dónde iban, ¿no? Casi actuando en tiempo real, ¿no? O sea, obtienes el dato y actúas, ¿no? Es que tenemos que actuar en tiempo real, o sea, vamos con una velocidad y más en la administración pública, que sabes que siempre tiene un poco esa poca flexibilidad, pero en este caso en tiempo real y no queda de otra, y así va a seguir siendo. Sí, hay que modernizar la actividad pública, los procesos públicos, y también hay que modernizar las políticas públicas porque necesitan estar al cabo de los tiempos, ¿no? Efectivamente, nos hubiera gustado tener más herramientas digitales para poder ser más efectivos ya aquí dentro en destino, pues como lo que decía, por ejemplo, Tony, con las playas inteligentes, que también estamos trabajando en ello. Muchas circunstancias que se dieron, sobre todo la desescalada, que pudieran haber sido más fáciles, más cómodas, sobre todo más explicadas, más participativas, pero bueno, estamos todavía con partes evidentemente analógicas y ese es el gran reto y el gran objetivo. Sí. Vimos muchos casos de digitalización de playas para el tema de la parcelación. Benidorm, tuvisteis un ejemplo muy claro. ¿Utilizaste las tecnologías, aplicaciones móviles para que la gente supiera cuándo poder ir a la playa, cuándo no y qué parcela le tocaba? Empleamos en realidad al final una plataforma, antes lo comentábamos también, ¿no? El posicionamiento que tienes en tu propia transformación digital te permite abrir muchísimo la mente, ¿no? Como administración, estar abierto a nuevas tecnologías. como administración, que no siempre es fácil. En este caso, todo el aparataje técnico, las personas del servicio de la administración o de la propia Fundación Benidorm tienen un mismo lenguaje ya, que han ido adquiriendo en ese fruto, en ese trabajo para la conversión en DTI, ¿no? Y al final utilizamos una tecnología que no estaba pensada para nada para la gestión de una playa, es una plataforma que estaba pensada para grandes eventos, por ejemplo, que son capaces de acoger a miles y miles de personas en eventos culturales o festivales, etc. Y bueno, y la satisfacción de facilitar el baño con ese Benidorm BeSafety a más de 2,5 millones de usuarios en lo que fue el verano del año 20 en Benidorm, y saber que en un solo día fuimos capaces de atender 43.500, me ahorro la decena, porque estaba todo perfectamente monitorizado, todo absolutamente controlado, garantizando el control de aforo, el control de accesos, la distancia física, utilizando medios también físicos, ¿por qué no? Pero sobre todo esa tecnología, ese trabajo con el dato es fundamental. Y estábamos ahí y lo que acudimos es a otras tecnologías que a lo mejor no estaban pensadas para ello, pero eso viene fruto de esa apertura, de ese recorrido que ya has hecho. Es muy interesante. José Juan, sé que tenés una iniciativa interesantísima en Canarias para identificar quién está haciendo qué en tecnología y qué aporta el sector turístico, ¿no? Todo pensado en la recuperación lo antes posible del sector, en Canarias más que vivimos del turismo. Cuéntanos un poco de cuál es esa apuesta del Gobierno de Canarias por la tecnología desde este punto de vista tan amplio y tan generoso, porque al final es intentar apoyar a todo aquel que está haciendo algo interesante, algo innovador, para que la gente lo sepa y poder implementarlo. Bien, pues la estrategia Canarias Destino, que es como la hemos denominado, es una estrategia de dotarnos de los instrumentos de colaboración público-público y público-privada que nos permita construir el ecosistema del turismo de Canarias como un organismo que a lo largo de toda la cadena de valor y que permita la conjunción de todo el talento que hay en Canarias, de todo el buen hacer y romper una dinámica o mejorar, más que romper, una dinámica de dispersión de esfuerzos, de dispersión de conocimiento. La estrategia Canarias Destino es utilizar las herramientas de los modelos de negocios de plataformas de múltiples lados, la administración y el sector privado, empezar a estar en el mismo proyecto, que es Canarias, en el mismo proyecto, cada uno en sus competencias, cada uno en sus roles, cada uno con sus ambiciones y con sus capacidades. Pero, ¿y por qué no nos planteamos, en vez de cooperar, en vez de colaborar, en vez de resolver problemas de coordinación, por qué no estamos todos en un único proyecto si realmente tenemos capacidad tecnológica, talento y conocimiento para poder estar todos en el mismo proyecto? Y eso que se está haciendo, que Canarias lo está empezando con esta estrategia y lo está ejecutando, resuelve muchos problemas con los que hemos convivido durante décadas. Cambia el paradigma completamente. O sea, no tiene mucho sentido que
o quizá, como decía antes, no es que no tenga sentido, es que quizás un planteamiento que 96 equipos públicos que se dedican a posicionar sus destinos, sus ayuntamientos, sus islas o el propio gobierno, ¿por qué no estamos trabajando en un mismo proyecto? Y clarificamos para el cliente final y para los proveedores y les generamos valor a ambos. Esa es la estrategia Canarias Destino que estamos acometiendo. Y además estáis muy en contacto en una cosa muy interesante, el tema de la cooperación público-público y público-privada, ¿no? Tenéis los dos aspectos. Nosotros desde Turifera, sabes que soy presidente de Turifera, Tercera Innovación Turística de Canarias, estamos apostando por desarrollar y apostar por tecnología canaria para recuperación del turismo en Canarias, pero siempre también pensando en que Canarias puede ser una prueba, puede empezarse y luego exportarla al resto de España e incluso a otros países, ¿no? ¿Estáis también vosotros planteando un poco esa prueba de tecnología con la ayuda de ayudar al talento canario? Sin duda, el proyecto en sí lo que quiere es construir los instrumentos, va de instrumentos, de esquemas, ¿no? De esquemas de participación. Ahora nos hemos dotado de recursos, de personas para poder gestionar todas esas interacciones y estamos en concreto en la fase de análisis y abriéndonos a todas las experiencias, todos los agregadores, todas las empresas de tecnologías de servicio, Canarias y también de fuera. Es decir, y estamos cogiendo capacidad para poder atenderlas, para poder priorizarlas, detectarlas, analizarlas. Queremos comunicar todo el roadmap del proyecto de digitalización del destino turístico Islas Canarias, que hay que ir con una propuesta para que ser más eficaces. Hay una propuesta que sale del equipo de Promotur y todo su ecosistema, pero esa propuesta no es más que el instrumento para facilitar la discusión y la participación. Estamos construyendo esa herramienta de comunicación y vamos a construir los modelos, son los modelos de organizaciones abiertas, y queremos replicar todo ese tipo de modelo y que realmente cualquier actor que quiera ser parte pueda discutir, participar y aportar sus soluciones. Qué interesante, porque, a ver, Raúl, hablamos siempre de cooperación público-privada y está en muchos aspectos, esa cooperación funciona y en otros aspectos no tanto. Yo, por ejemplo, desde mi época de Segitur, el tema del intercambio de datos público-privado siempre había problemas porque el público no se atrevía muchas veces a hacer el Open Data y el privado decía, oye, son mis datos, ¿dónde lo vas a enseñar? ¿No? ¿Cómo estáis viviendo eso en Tenerife? Porque vosotros estáis trabajando aquí, trabajando muy bien, estáis siendo muy vanguardistas en el uso de la tecnología. ¿Cómo estáis viviendo este momento de pandemia? ¿Cómo estáis viviendo el uso de la tecnología para salvar un poco el capital temporal y esta cooperación público-privada que estamos comentando? Pues es interesante, yo un poco por contextualizar, como decías, nosotros cuando empezó, ¿no? Habíamos hecho un ejercicio de reflexión interna, ¿no? Llevamos años trabajando esa visión o ese propósito que teníamos como empresa de ser una empresa transformadora del sector, ¿no? Apalancado en la tecnología, pero no solo eso, ¿no? Y muy arraigada al destino, ¿no? Nosotros estamos muy alineados con Tenerife y con Canarias, ¿no? Como no puede ser de otra manera, ¿no? Entonces, cuando comenzó toda esta situación, nos dimos cuenta de que, bueno, había que tomar una decisión y convencer, digamos, de alguna manera a la propiedad y a la compañía de que nosotros teníamos que tomar una decisión singular que pasaba por mantener esa visión. O sea, el propósito de una compañía se ve en momentos de crisis, ¿no? Y se decidió blindar, digamos, aquellos proyectos que consideramos que eran estratégicos y que eran garantía, digamos, de potenciar la competitividad, en este caso nuestra empresa, pero luego comentaremos también como destino, ¿no? Para este escenario que se va a abrir, ¿no? O que se está abriendo, ¿no? En este caso, sobre todo, como dices, basado en el tema de los datos, entendimos o hicimos ver en la empresa que el dato es un activo de negocio, que es un cambio bastante importante, y estuvimos, para hablar de cosas concretas, ¿no? Invirtiendo, ¿no? Recursos en generar un modelo de inteligencia, ¿no? Turística que nos permitiera entender, más allá de la propia rentabilidad de una campaña, en lo que es la inversión publicitaria, nos diera una inteligencia de mercado, ¿no? Nos diera una inteligencia de mercado con un modelo que de alguna manera lo que hace es parametrizar la comunicación, ¿no? En función a los atributos que tú estás poniendo en valor de tus productos y mezclarlo con muchas fuentes de datos del contexto, ¿no? Y del comportamiento de los usuarios, la conectividad, bueno, miles de fuentes de datos que nos permiten poneros una idea que hicimos en el periodo de un año, ¿no? Que llevamos prácticamente ya unos 400.000 impactos publicitarios, ¿no?
que nos han generado pues, unos cuantos gigas de información que procesados nos permiten hacer, digamos, un esquema de qué es lo que realmente motiva, ¿no? O está moviendo hoy en tiempo real, ¿no? Como tú bien decías, al cliente en ese funnel de compra, ¿no? O qué es lo que, cómo cambia esas tendencias y detectar incluso nichos de mercado, ¿no? Y con ese propósito que tenemos de alguna manera de destino, pues estamos participando, ¿no? Y hemos tenido la oportunidad más de hablar tanto con José Juan, ¿no? Como con David en alguna ocasión, porque creemos que realmente la oportunidad está ahí, ¿no? La oportunidad de oro realmente de Canarias, y creo que antes lo has dicho tú, el marco de Canarias es un marco suficientemente grande y suficientemente potente y suficientemente singular a la vez para trabajarlo allí, ¿no? Independientemente de que evidentemente haya tecnologías o fuentes externas, ¿no? Pero creo que tenemos la capacidad y sobre todo porque necesitamos autonomía, ¿no? Más autonomía, ¿no? Y en esto de los datos, pero que se abre un camino, ¿no? Para colaborar, ¿no? Público y privado en construir realmente lo que nosotros llamamos una pequeña inteligencia del turista en origen, ¿no? Hacemos mucho hincapié en eso porque consideramos que el primer paso de un destino inteligente es serlo allí en origen, que es donde el turista... ¿Qué está pasando en origen? Claro, y donde toma la decisión para venir, ¿no? Nos hemos dado cuenta con la pandemia que no hay destinos sin turistas, con lo cual no hay destino inteligente que valga si no está la turistas. Hace poco en mi empresa, en TDS, nos vinieron a ver una empresa que hace un tema de inteligencia artificial, marketing, vinculado a inteligencia artificial, graban anuncios de días lloviendo y anuncios en Canarias, y entonces decían, los programas cuando la meteorología dice que va a llover, por ejemplo en Irlanda, en Dublín, pues sale el anuncio en todas las webs en Dublín para que con el que está navegando le sale, está lloviendo aquí, el que mira por la ventana y dice, efectivamente está lloviendo, no estaréis mejor aquí, y se vean imágenes de Canarias, ¿no? Y eso es la inteligencia artificial la que programa cuando sale cada tipo de anuncio, es decir, efectivamente estamos aplicando... Absolutamente, nosotros nos hemos dado cuenta que realmente en ese volumen de Big Data que hay, prácticamente nosotros podemos plantear una estrategia, ¿no? De cómo queremos comunicar al mundo, ¿no? Nuestros productos, ¿no? Y su diferenciación, pero al final es el dato y es el cliente el que decide y que te da pistas, y al final necesitas herramientas y tecnología que te permita exactamente, ¿no? Escuchar y sobre todo incluso hasta pivotar, ¿no? Estrategias e incluso, ¿por qué no?, definir productos también en función a predicciones que se están ocurriendo, ¿no? O poner delante aquello de tu producto, ¿no? Y blindarlo, aquello que realmente es una motivación directa para atraer un cliente, ¿no? Pedro, Raúl nos está hablando de su percepción desde el punto de vista de Spring Hotels aquí en Canarias. Wow, ¿cómo lo ves tú? Senior Vice President de Business Intelligence de NH, multinacional hotelera con presencia prácticamente en todo el mundo. ¿Cómo estáis viviendo vosotros esta nueva era de la digitalización y sobre todo de la puesta en valor del dato, que es lo que estamos comentando aquí? Bueno, pues efectivamente todos los que han participado hasta ahora están poniendo en valor, ¿no?, la importancia del dato en las organizaciones, bien sean públicas o privadas, a lo largo de esta pandemia. Yo diría que bueno, nosotros en NH Hotel Group esta apuesta la hemos hecho hace varios años, diría que casi una década. Por ejemplo, el área que tengo la suerte de liderar fuimos una de las empresas pioneras en tener un área de Business Intelligence y Advanced Analytics desde hace más de 9 años, casi 10. Entonces, bueno, pues todo este, digamos, entramado de información y de datos, y sobre todo ya no el hecho de tener datos, que los datos en sí mismos no te valen para nada, sino de ponerlos a disposición de los distintos departamentos a los que damos servicio, o las distintas áreas de negocio, o incluso ciudades, regiones, que utilizan esa información para tomar sus datos. Para nosotros ha sido algo natural. Pero igualmente ha habido un reto que yo creo que no es pequeño y que de alguna manera lo habremos vivido todos. Y es que la temporalidad del dato y la temporalidad del acceso a la información ha cambiado dramáticamente. Yo, que vengo de otras industrias, porque he estado trabajando en telecomunicaciones durante 15 años de mi vida, allí el consumo y el análisis de datos se hacía prácticamente en formato diario, y las comparativas nunca eran year on year, como son aquí en el sector turístico en muchas ocasiones, que a mí me sorprendió. Son week on week, incluso day over day. Ahora estamos dando ese salto, ¿no? Decías antes, Antonio, que ya no nos valen los históricos de hace un año, porque son históricos absolutamente atípicos. Y efectivamente es cierto, pero tiendes a crear modelos con históricos de días. Y en base a esos días y a lo que veas, tienes que tomar decisiones, bueno, seguramente con un porcentaje de acierto un poco menor, pero has de tomar esas decisiones igualmente. Entonces, bueno, yo voy a poneros un ejemplo un poco como están haciendo mis compañeros, deciros que en NH
tuvimos que tomar la decisión en el momento en que ya no había el estado de alarma y se podía empezar a abrir hoteles, porque empezábamos a ver algo de demanda, y digo algo porque todavía no lo hemos recuperado de ninguna manera como en el pasado. Tomamos la decisión de empezar a abrir hoteles conforme veíamos que había esos picos de demanda, y un poco en base a esos análisis por los días que veíamos que había ocupación suficiente como para que el break-even a hotel cerrado saliera a cuenta abrir el hotel. Y fuimos bastante más agresivos que la competencia, que en algunos casos abrió sus hoteles meses después. Eso nos permitió pues, capturar demanda, fidelizar clientes, y es verdad que nos convertimos en máquinas de abrir y cerrar hoteles en base a los datos de estimación de la demanda de la semana siguiente, cosa que hace unos meses era pues, impensable. Pues al final fuimos capaces de adaptar todos los procesos para que no fuera una toma de decisión, pues eso, lenta y tediosa, sino que podíamos hacerlo prácticamente de un día para 2 o 3 siguientes. Con lo cual la empresa está entendiendo de verdad el valor del dato, o sea, que es un valor fundamental, que es un valor de negocio real, contante y sonante, ¿no? Se monetiza automáticamente el dato. Absolutamente. Sí. Bueno, pues Cayetano, tú tienes una visión muy interesante porque tenéis la visión pública y privada. A vosotros os van a pedir ayuda y consejo, tanto el sector público como el sector privado. ¿Cómo lo estáis viviendo? ¿Cómo habéis vivido este proceso de pandemia, este bloqueo, esta parálisis momentánea al principio y esta búsqueda de soluciones detrás? Sobre todo pensando que muchas de estas soluciones planteaban modelos de incorporación de tecnología y digitalización de procesos. Bueno, muy buenos días a todos. Bueno, la verdad es que lo vivimos, como todos vosotros, con una enorme preocupación, ¿no? Entonces, hemos estado durante todo este tiempo que llevamos de pandemia, pues muy próximos, ¿no? Tanto a los destinos como a las asociaciones y clientes, como no podía ser de otra manera, ¿no? Ahora bien, también con un portfolio de necesidades totalmente diferentes. Nosotros hemos estado muy activos, ¿no? en intentar, en esa proximidad, por dar información desde el punto de vista de lecciones aprendidas que se producían en Asia, que por desgracia pues iban por delante nuestro, fue un poco el origen de la pandemia, y veíamos cómo eran sus comportamientos, lecciones aprendidas que aparecían en diferentes industrias. Y de hecho, lanzamos muchos webinars con diferentes asociaciones y en diferentes destinos, explicando cómo veíamos en mayo y finales de abril, pues cómo veíamos cómo estaba evolucionando en otros países, ¿no? Ese fue un poco el origen, ¿no? Y desde el punto de vista luego también de tendencias y de recuperación en función de cómo otros analistas estaban diciéndolo y nosotros en función de nuestros informes de cómo veíamos la recuperación del sector. Tanto con destinos, asociaciones como clientes, desgraciadamente hemos tenido que trabajar mucho más en la parte de financiación, desde el punto de vista de nuevos productos, nuevos vehículos, nuevas ayudas que se estaban dando, y yo creo que esto es algo muy demandado y muy requerido por parte de los clientes. En segundo lugar, también hemos estado, y esto yo creo que es importante, ¿no? Que lo tengamos en cuenta, va a haber una transformación desde el punto de vista de las propiedades en el sector, va a cambiar sustancialmente, y en todas las operaciones de M&A corporativas que van a venir en los próximos meses, por no decirte años, hemos estado asesorando y seguimos asesorando en muchas de ellas, y eso sí que va a haber una convergencia muy importante. En tercer lugar, y con algunos de los clientes que estáis aquí, en temas de eficiencia, ¿no? Yo creo que esto va a ser una preocupación desde el punto de vista de cómo optimizar los costes. Y en eso la digitalización y la sostenibilidad, que luego comentaremos con toda seguridad, es un driver claro, ¿no? Desde el punto de vista de palanca para poder afrontar unas condiciones mucho más productivas y mucho más eficientes el futuro que nos viene. Esos han sido fundamentalmente los temas en los que hemos trabajado. Desde el punto de vista de la digitalización, me alegra muchísimo que casi todos los interlocutores habéis puesto el dato como uno de los activos más relevantes y que nos va a cambiar, o sea, en este sector. La tecnología y el turismo es el combo perfecto. O sea, lo único que ha hecho la pandemia es acelerarlo. Entonces, en estos momentos,
van a haber, desde el punto de vista de implementación, muchas tendencias, tanto en la parte tecnológica como en la parte del cambio del comportamiento del consumidor, en el que creo que tenemos que tener referencia, que va a ayudar a ese cambio, a esa transformación con la que vamos a afrontar el sector, las nuevas situaciones y los nuevos paradigmas. Entonces, en ese sentido, tanto las tendencias tecnológicas se van a ver afectadas por el cambio en el comportamiento del consumidor, como la innovación tecnológica va a influenciar en el comportamiento del consumidor. Entonces, en ese sentido, creo que es importante que veamos el combo, la combinación perfecta que va a haber entre tecnología y turismo, tanto a nivel de destino como a nivel de cliente, ¿no? Y entonces, el último punto, y creo que es relevante, es las empresas y los destinos que no estén evolucionando en la transformación tecnológica y en aprovechar un activo tan valioso como es el dato, no van a tener un futuro claro en este sector. Creo que es uno de los catalizadores clave para desarrollar todos nuestros negocios. Y has comentado una cosa que para mí es fundamental, para mí y para todos los que estamos aquí sentados, porque es al final el tema del coste, ¿no? El coste de afrontar todo este tipo de procesos de ser más sostenible, ser más digitalizado. Y ahora tenemos, y sé que sois expertos también en Price, el tema de los fondos europeos, tanto los remanentes que quedan del periodo anterior como el Next Generation que viene ahora, básicamente focalizado en sostenibilidad y en digitalización, territorios inteligentes en la parte pública. ¿Hasta qué punto podemos pensar que es una realidad que podemos empezar a solicitar estos fondos para ir acometiendo todo este tipo de revolución, si quieres, ¿no? En lo que es el ecosistema turístico español, tanto público como privado? El tema de los fondos va a ir con una velocidad algo menor de lo que se esperaba, ¿vale? Porque estamos en un proceso en estos momentos de MDIs, o sea, de memorias de interés, que lo único que se está produciendo es entender bien desde el punto de vista público o desde el punto de vista de la administración de cuál es el interés que tiene la empresa privada desde el punto de vista de la aplicabilidad de estos fondos, ¿no? Estamos en esta fase. Sabéis que ayer mismo se presentó en el Congreso la ley de resiliencia que se va a mandar a Europa, ¿vale? Y a partir de ahí, bueno, sabéis que hay un proceso de aprobación por la dinámica y los protocolos que tenemos desde el punto de vista europeo, que se requiere la aprobación de los 27 países, que eso está ralentizando su aplicabilidad. Dando por hecho que esto se tiene que producir, ¿cómo estamos nosotros? Pues nosotros estamos fundamentalmente ayudando pues, a más de 100 empresas de importante tamaño en la identificación y en la definición de esos proyectos. Que hay que estar preparándose ya, ¿no? Entiende que va a ir con menor velocidad, pero incluso sea bueno porque nos está permitiendo prepararnos para que cuando estén disponibles estar totalmente en la línea de salida, ¿no? Por supuesto, y luego si queréis entraremos en el detalle de los diferentes ejes y principios con los que van a ir estos fondos para el sector específico, no a nivel general, ¿no? Pero cuando te decía, estamos asesorando a varias asociaciones, ¿no? y a más de 100 empresas de diferentes sectores. Fundamentalmente el mensaje principal que doy yo en los diferentes webinars y a todos los clientes es los fondos los tenemos que aprovechar únicamente como una ayuda, como un incentivo. Lo importante es que las empresas definan sus proyectos dentro de lo que es la parte de sostenibilidad o transición verde o desde el punto de vista de la transformación digital, que son los dos grandes pilares sobre los cuales se sustenta la parte de los fondos. Pero lo importante es definir bien tus proyectos que estén alineados con tu plan estratégico, porque esos proyectos que son sí o sí los vas a acometer, pensar que las ayudas, la coinversión que se va a hacer va a estar entre un 15, un 20 o un 30%, ¿vale? No van a haber más. Por tanto, no debe ser, digámosle, el driver principal para ejecutar o no una inversión. Lo importante es que esa inversión sea crítica para la estrategia de la compañía. Tenerlo bien definido el proyecto, justificado, argumentado y trabajado
para poder responder cuando salgan las diferentes convocatorias, que van a salir convocatorias no solamente desde el punto de vista del Ministerio de Turismo, sino van a salir de otros ministerios a los que nuestras empresas del sector van a poder presentarse, pero tienes que tener bien trabajado ya esos proyectos a los que tú quieres solicitar una financiación. Entonces, mi consejo es, trabajemos bien los proyectos, identifiquémoslos, veamos cuáles son criterios fundamentales para poder conseguir o mejorar su posibilidad de acceder a ellos, ¿vale? Y cuando los tengas bien trabajados, seleccionados y definidos, luego podrás presentarte a diferentes convocatorias adaptándolos a los criterios de elegibilidad que cada convocatoria salga por destino. Por tanto, mi consejo es trabajarlo con prioridad. Se va a dar poco tiempo en las convocatorias. Las convocatorias que van a salir no van a dar más de 3 o 4 semanas. Si quieres hacer un buen proyecto en el que estés con un consorcio, en el que estés desarrollando con un tema de colaboración público-privada, que sean complejos, tienes que ser proyectos que estén muy alineados con tu estrategia y tienen que estar muy bien definidos. Por tanto, mi consejo fundamental es, que es lo que estamos haciendo ahora con más de esas 100 empresas que decíamos, es definir bien en detalle estos proyectos, sus objetivos, sus indicadores de eficiencia, su impacto que tiene desde el punto de vista económico y cómo llevarlo a cabo, que eso es muy importante desde el punto de vista de cómo, desde el punto de vista de la innovación, desde el punto de vista de la cooperación. Cuando trabajes bien esos proyectos y los tengas adaptados, ya solamente los tendrás que definir con las diferentes convocatorias que salgas. Pero pensar, de verdad, es que esto es algo también muy importante, es la inversión que se va a poder cofinanciar con la parte de fondos es limitada. Va a ser entre el 15, 20, 30%. Por tanto, no tiene que ser un driver claro para tomar la decisión. Yo siempre digo, definir los proyectos que vais a hacer, alineados con vuestra estrategia, y si vienen fondos, fantástico. Ok. ¿Cómo lo veis vosotros desde el punto de vista de Benidorm, Tenerife, Canarias? ¿Estáis preparados para los fondos europeos? Bueno, me consta que Tenerife está porque estamos ahí con Turifera en alguno de ellos. Benidorm, ¿qué planteamiento tenéis de uso de estos fondos europeos para acelerar la digitalización del territorio, para que Benidorm cada día más sea un territorio inteligente y sostenible? Forma parte quizá también del propio ADN de la ciudad, ¿no? Que ha ido desarrollando y acumulando experiencias durante mucho tiempo. Estoy desde luego con Cayetano, lo importante es tener esa capacidad, llamémoslo también resiliencia en eso, ¿no? Es decir, tú tienes que tener los proyectos, tienes que tener tu plan estratégico, saber el camino que quieres recorrer, luego vendrán las palancas que te permitan adquirir velocidad a la hora de implementarlo. Por lo tanto, si tienes claro el plan estratégico, cuál es tu recorrido, el que debes seguir, tienes ese cajón lleno de un buen trabajo técnico preparado para que cuando vayan llegando convocatorias, en este caso hablamos de los fondos, se fija mucho la mirada en ello. España ha tenido un bajo rendimiento, por ejemplo, en la gestión de fondos EDUSI. Algunos estamos dentro de esos proyectos. Esos han sido experiencias muy importantes a la hora de gestionar esas manifestaciones de interés o esos proyectos concretos, la capacidad de consorciarlos, en nuestro caso, por modulación a nivel comarcal, donde tenemos ya experiencias en la gestión del agua muy importantes. Todo eso te va conformando una manera de entender la gestión de lo público, que desde luego reposa siempre en Benidorm, yendo de la mano del sector privado en todos los ámbitos. La experiencia en la pandemia también ha dado gran resultado, precisamente desde esa base de la promoción turística, depositada en un equipo profesional por la administración local. En Benidorm la ciudad es el destino, el turismo es el área que ningún alcalde delega. Bueno, en Benidorm tenemos un modelo de gestión de la promoción turística depositado en una fundación público-privada, donde la parte privada ya aporta y representa más en porcentaje que el propio sector público. Creo que es un ejemplo que hay que trasladar para que pueda ser analizado, estudiado. Y bueno, con esa misma teoría, aplicar todos los demás criterios. Ahora llegarán unos fondos que parece que son coyunturales. Tenemos que ser capaces de transformarlo, en transformar la estructura, seguir reivindicando la aportación estructural, que es realmente la transformadora, y el fondo coyuntural tenerlo como palanca, como elemento, vehículo de adquirir velocidad, en realidad la transformación estructural del sistema. Si no, estaremos ante una experiencia de otros planes que han habido, que todo el mundo ha acabado cosas que tenían como único objetivo de transformación el cambio de una realidad física sin ningún retorno. Lo importante es el retorno. No, es lo que estáis comentando, que es importantísimo que esté alineado con la estrategia futura del destino, y porque sí tiene sentido, ¿no? Y además, la estrategia del destino, en este caso el de Benidorm,
un DTI certificado en el año 2018. Los ejes, la sostenibilidad, la accesibilidad, la innovación, la tecnología, la gobernanza, confluyen también con esos objetivos de desarrollo sostenible, coincide con la Agenda 2030, todo eso es tu plan estratégico de ciudad. Lo decimos bien. David, ¿cómo lo estás viviendo en Tenerife? Pues coincido mucho con Tony, porque se nos plantean también varias amenazas que tenemos que saber resolver para que no se produzcan. Es decir, lo que comentaba de los fondos EDUSI, que es toda una realidad, estos fondos no nos eximen de cumplir la ley de contratos públicos, por lo tanto tenemos que ser ágiles y eficaces para poderlos gastar en tiempo y forma, y ahí entra la empresa privada como principal protagonista, porque va a ser la que nos va a ayudar a poder compartir, y a mí no me gusta usar la palabra gasto porque lo considero una inversión, en tanto y cuanto tienes que asegurarte que el retorno va a ser muy superior a esa inversión. Luego hay una amenaza que a mí me preocupa personalmente mucho como administración pública, porque tenemos que velar por el interés general, que es la marginación digital. No se nos pueden quedar los autónomos y las pequeñas empresas fuera de este proceso, porque además son los que le dan personalidad al destino, desde los guías oficiales hasta las empresas de turismo activo, en fin, la cadena de valor es muy amplia y no se puede quedar nadie por el camino, eso es muy importante. Pero luego también, es decir, el poder con los ayuntamientos y dentro del propio Cabildo, porque Smart Destination es una cosa, pero Smart City es otra, y nosotros tenemos que encajar en la globalidad del Smart Island en este caso. Por lo tanto, tenemos que estar perfectamente, y así lo estamos haciendo a través de la mesa de innovación que tenemos para poder, con diferentes áreas del Cabildo, que esta pata que supone la parte turística vaya siempre en consonancia con los objetivos insulares a todos los niveles, ¿no? Por lo tanto, es un encaje importante que hay que hacer para realmente, con el mapa digital y con la Smart Office, llegar a esos fondos con las cosas muy claras, los criterios muy definidos, para que realmente esos fondos públicos sean perfectamente invertidos y por lo tanto surtan el efecto deseado, ese efecto tractor del que hablábamos, que al final es para lo que son, para la economía y para la competitividad y para poder avanzar. Exactamente. Desde perspectiva regional, ¿cómo lo veis? Pues lo estamos viendo de una forma, yo creo que renovando o adaptándonos al momento que estamos viviendo. Hemos construido rápidamente cuál es el propósito y partiendo de la base que en el propósito de hecho coincidimos todos, para pasar inmediatamente a validar ese propósito y sobre todo pasar a la ejecución. Y desde Turismo de Canarias lo que no estamos esperando a que lleguen esos fondos, como no podría ser, como todos los que estamos aquí, sino estamos ejecutando ese proyecto y dotándonos. Para eso quizás lo primero es abrir Turismo de Canarias, el conocimiento que tiene Turismo de Canarias, los datos que ya recopila de todas sus campañas y activar esos datos y construir esos esquemas en todos los ámbitos de participación. Turismo de Canarias tiene su presupuesto orientado a lanzar el proyecto, a construir el proyecto, a construir el ecosistema, a llegar fundamentalmente, como decía David, a las pequeñas empresas del territorio que caracterizan el producto turístico canario, como en cualquier territorio, que lo enriquecen y que lo definen, y buscar esos aspectos realmente diferenciadores y aportarles soluciones. Ese es el proceso que ya estamos ejecutando y que presuponemos que nos va a posicionar en una situación pues de mayor claridad, de mayor confluencia de actores públicos y privados y queremos ser ese instrumento para que finalmente, como decía el alcalde de Benidorm, sean los fondos la palanca que nos falte para acelerar el proceso, pero no para definirlo ni para ponerlo en marcha. Hay una cosa que comentó David, que me gusta hablar del tema, que hablaste de la contratación pública, de las limitaciones que tenéis a la hora de contratación. Está la compra pública innovadora, que para mí es una palanca increíble de innovación a nivel público y privado, porque el privado tiene un cliente público que es muy fuerte, que le permite avanzar. Europa está peleando hace años porque haya una compra pública innovadora, porque permite esa innovación y entiende que el Estado, y en todos sus niveles, de alguna manera es la mayor palanca de innovación que tiene un país. ¿Hasta qué punto estáis abiertos a hacer compra pública innovadora con estos fondos europeos que, aunque también exigen concurrencia, porque los fondos europeos exigen concurrencia, también Europa pide este tema de la compra pública innovadora,
porque es un apoyo a la innovación en el territorio y de alguna manera está alineado con los objetivos que tiene estos Next Generation. O sea, ¿cómo lo estáis viendo? Es decir, porque yo entiendo que no se suele hacer, a la hora de redactar un pliego o de justificar una compra pública innovadora siempre hay más miedo a pillarse los dedos, pero desde el punto de vista de los emprendedores, de los innovadores, es necesario que haya esto porque muchas veces planteas una solución o presentas un recurso que antes no se tenía y que por desconocimiento nunca se ha hecho una licitación de algo que no se sabe hasta qué punto puede ser válido o puede ser útil. O sea, ¿cómo afrontáis vosotros este tipo de compra pública innovadora desde el punto de vista público? En Benidorm ya estamos inmersos en un proceso, estamos en la fase definitiva de compra pública innovadora. Es verdad que hay muchas resistencias en el aparataje administrativo, hablábamos antes de la poca flexibilidad, ¿no? Por eso es una guerra que llevamos también porque, los o sea, cuando alcaldes. hablamos de la modernización de la estructura pública, pasa también por esto, ¿no? Sobre todo ahora estás depositando mucha confianza en una renovación mental, ¿no? De esa parte importante técnica de las administraciones. Hay gente con una apertura de miras, tiene una legislación que puede aplicar. Hay muchos temores por parte de otras áreas de la propia administración, ¿no? Pero honestamente es que creo que no hay otro camino. O sea, yo también la intervención siempre dirá, no, cuidado con esto, pero... Bueno, la intervención siempre... No dejemos toda la carga sobre ellos, pero vamos a dejarlo en que hay servicios administrativos muy reticentes a todo aquello que no esté perfectamente tasado, que sea objetivo. La administración tiene que ser objetiva siempre en emplear bien los recursos públicos. El criterio objetivo siempre debe ser el interés general, ¿no? La oferta más favorable para una administración no siempre es la más económica, porque tienes que prestar un servicio público a través de ella. La compra pública innovadora ha abierto, con la ley de contratos, ha abierto una expectativa y ha abierto una realidad que yo creo que tenemos que ir a abordar, especialmente si hablamos de tecnología. Por eso, y hablamos de para mí es innovación. fundamental. Necesitan equipos con una gran apertura de miras para entender que sí se puede poner wifi gratis, universal, en unas playas urbanas como las de Benidorm y utilizar para ello soportes del mobiliario urbano sin perder la garantía de que ese mobiliario sigue siendo público, porque también es público el servicio que prestas a los millones de usuarios que van a tu playa como playa urbana, un gran espacio de convivencia. Todo eso tiene una gestión en la trastienda impresionante de abrir otras mentes y decir, solo hay un camino para conseguir esto. Habrá muchas de las realizaciones que ahora se planteen y para ello va a ser necesario, y yo desde luego tengo que aplaudir en mi caso, en el caso de Benidorm, la colaboración y el empuje, la impronta de las empresas privadas, que están muy motivadas en ser también una voz al lado de aquellos que vemos que eso es no el futuro, sino la exigencia del presente, en ayudarnos a romper esas barreras que algunos ven todavía. Y todo ello, desde luego, cumpliendo la ley de contratos, absolutamente siempre. Pero por eso hablaba al principio de cultura digital dentro de la casa. Porque un interventor, cualquier figura dentro de la administración pública, tiene que estar perfectamente formada para saber interpretar los cambios que se nos están viniendo encima. Eso es fundamental. Nosotros ya en Turismo de Tenerife hemos puesto en marcha compra pública innovadora con la primera consultora con la que estamos llevando a cabo el mapa digital y en algún otro ejemplo, con lo cual ningún miedo, pero necesitamos justamente esa formación que todos los funcionarios, que todos los que forman parte de la administración pública entiendan e interioricen cómo estos procesos van cambiando, porque cada vez van más rápido y por lo tanto tenemos que hacer esa adaptación. Y si me permiten, algo que la administración no ha resuelto, que es cómo proveer de talento novedoso, de formación diferente a los propios cuadros públicos. De nada nos servirá avanzar en los procesos de contratación si no somos capaces de generar un recurso humano al servicio de la administración que sepa capaz de defender también el interés general con una visión... no quiero hablar de futuro, porque es que en nuestro caso en el de Benidorm estoy hablando incluso del pasado, ¿no? Nosotros empezamos nuestra primera certificación con una norma 1 de inteligencia turística fue en el año 2016 a través de la Fundación Visit Benidorm, ¿no? La norma 166.006, ¿no? Claro, cuando hablabas de esto en el cuerpo de la administración, ¿para qué, no? Claro. No podemos, por ejemplo, ¿esto para qué? Claro. Bueno, o tienes una voluntad de creértelo, que haya gente experta, profesional que te diga, hay que estar ahí, y que tú seas capaz, como administración, de decir sí, y el vehículo es una fundación de colaboración público-privada, quienes nos estén escuchando sabrán el valor que tiene eso, ¿no? Claro, yo cuando me incorporé de la privada a la pública, la primera sensación que tuve es de vivir la vida en cámara lenta. O sea,
Tienes que tener temple para hacer todos estos procesos administrativos tediosos, una burocracia inmensa y luego la interpretación, esa palabra mágica que te puede llevar a un lado u a otro según cuál sea el técnico que lo determine, ¿no? Es complicado, pero en ello estamos y salvando todo lo que hay que salvar, o sea, no hay otra. ¿Cómo lo vivís vosotros? Bueno, si me permites un poco en el sector privado, desde luego, antes lo ha dicho Cayetano, yo creo que está claro que hay que entender cuál es el objeto, ¿no?, de esos fondos y la estrategia de cada destino, de cada empresa. El reto es global, ¿no?, y por eso yo creo que está desde Europa, ¿no?, planificado así. Las empresas privadas que hacemos el destino entendemos que el gran reto para realmente transformar el modelo, ¿no?, es entender que competimos con actores globales. Antes hablamos de los datos y yo siempre decimos que no competimos entre nosotros o entre destinos, ¿no? No competimos tanto con Turquía como con Amazon o con Netflix, ¿no? Es decir, en aquellos sustitutivos, ¿no?, del ocio del viaje, ¿no?, que están potenciando que realmente consumas ocio sin salir de casa, ¿no?, y cada vez con más excelencia, ¿no? Entonces, para llegar a esa transformación, desde luego, hace falta, nosotros un poco lo que pedimos es que realmente no se automatice, ¿no?, o no nos repitamos los proyectos, ¿no?, que concentremos esfuerzos, ¿no? Yo creo que Canarias, y lo hemos dicho, ¿no?, tiene un marco suficiente y singularidad y capacidad y empresas. Desde la empresa privada entendemos que se tienen que hacer esos proyectos que sean tractores realmente, que se cuente, evidentemente, como no puede ser de otra manera, en qué estamos, porque creemos que entendemos qué necesitamos en ese nuevo contexto, en esa nueva era digital, y que posiblemente Canarias necesite un PERTE, ¿no? Evidentemente, como ha dicho Cayetano, no hay que entenderlo, ¿no? La financiación va a ser la que tenga que ser, pero Canarias necesita posiblemente un PERTE que tenga la capacidad de realmente tractora y que en mi opinión, sí que tiene que estar, ¿no?, liderado desde el sector turístico en Canarias en este momento para trasladar y convertirnos realmente en ese hub que comentabais antes, ¿no?, de innovación y que podamos, muchas veces lo hemos comentado, podamos incluso ser sostenibles sin la presión del territorio, ¿no?, y que no nuestros indicadores dejen de ser el número de turistas solamente, ¿no?, porque tengamos incluso la capacidad de exportar conocimiento, ¿no? Yo creo que por ahí va y hay muchas mesas abiertas y muchas iniciativas y desde Sprint las estamos apoyando. Sí, el tema de sostenibilidad, como el tema de la huella de carbono, que Canarias, Tenerife en principio está siendo también liderando el tema a nivel internacional y es una apuesta importante para la neutralidad y además una exigencia de Europa, ¿no?, de reducir el 50% de las emisiones en 2030, ¿no? O sea que realmente son proyectos que te diferencian también, ¿no? Somos una potencia turística mundial y los destinos y los microdestinos que componen esa potencia también lo son en sí mismos. Por lo tanto, tenemos también que liderar en estos procesos si queremos seguir siendo competitivos, no nos queda otra. Y que ahí efectivamente tienes que ir de la mano del privado, porque si el privado no reduce, al final, aunque compense, o subes los impuestos a quien no compensa, quien contamina para que tenga que pagar mucho más y le salga más barato compensar y reducir que pagar impuestos, ¿no? Efectivamente. Pedro, ¿cómo lo veis desde el punto de vista de NH? ¿Cómo se están desarrollando estos tipos de soluciones que pasan mucho por la inversión tecnológica para lograr la sostenibilidad de la cadena? Sé que NH es una cadena que lleváis mucho tiempo preocupados por el tema de la sostenibilidad. ¿Estáis midiendo esa sostenibilidad? ¿Estáis utilizando la tecnología para medir cómo estáis reduciendo vuestro impacto en el entorno? Sí, lo estamos midiendo. Es verdad, como bien dices, que desde la compañía siempre hemos estado preocupados por la sostenibilidad y un poco la huella, ¿no?, que dejaban nuestras actividades sobre los destinos en los que estábamos involucrados. Todo esto, si cabe con nuestros nuevos propietarios de Minor, se ha acelerado mucho más porque ellos tienen un foco aún mayor en todo lo que tiene que ver con sostenibilidad, pero yo te diría que al final todo esto es, además de un beneficio para los destinos, no deja de ser un valor de marca, ¿no? Cómo te aproximas a los problemas y qué soluciones das ante ellos, o la manera en la que tú pasas dejando tu huella como compañía, ¿no? Yo tengo la sensación, sin ser un experto, porque he de reconocer que me queda un poco lejos, de que no vale hacer negocio y funcionar de cualquier manera. Eso ya no vale anymore. Es decir, estamos hablando ya, igual que estamos hablando del valor del dato y tomar las decisiones conforme al dato, yo tengo la sensación de que el hecho de ser una empresa
responsable corporativamente en todo aquello que hacemos, en nuestra relación con nuestros empleados, con nuestros huéspedes o con nuestros socios, bien sean públicos o privados, tiene que ver y tiene cabida todo el mundo de la sostenibilidad, que efectivamente nosotros lo medimos y lo reportamos, y de hecho es un área que ha crecido mucho en los últimos años. Si me permite, perdona, no, ahora que lo escuchaba, y es medible, ¿no? Más que sensación, cuando hablamos, por ejemplo, de medir cómo, ¿no?, es un driver hoy en día, ¿no?, esa responsabilidad social de las empresas, nosotros lo trabajamos y es una de las, ¿no?, de las líneas estratégicas al final, sí. Y es medible, ¿no?, que esto realmente impacta en la decisión de compra del turista cada vez más, ¿no? O sea, sí. La idea es que sea medible, que puedas comunicarlo fehacientemente al turista para que el turista sepa que tu compañía realmente respeta y en base a qué baremos respeta, ¿no? Eso. De hecho, el otro día estábamos comentando que los grandes OTAs, como Booking y tal, deberían ya empezar a incorporar este tipo de variable o de información a la hora de reservar un hotel para saber qué hotel realmente está cumpliendo o no con qué criterio de sostenibilidad, tanto social como medioambiental. Y seguramente será el próximo paso. Pedro, ¿cómo lo ves? Sí, iba a decir que de hecho me consta que hay, o ha habido, igual si estáis más atentos a esta noticia, algún proyecto en la Comunidad de Madrid que efectivamente iba de esto, de ser capaces, no recuerdo muy bien si era la Sierra de Guadarrama o dónde, pero lo que habían hecho era poder subir esa información de la sostenibilidad de todos esos negocios o esos hoteles o casas rurales o hostales o lo que fuera, para que porque al final es una decisión más del cliente, ¿no? El cliente ahora se preocupa por dónde se aloja, no solo por determinadas características, como puede ser el precio o la ubicación, por las de siempre, sino que ahora hay nuevas variables que incluyen en su proceso de decisión, y una de ellas es cómo de verde o no sea, pues bueno, depende, puede ser ese destino, puede ser ese hotel, etc. Y al hilo de esto quería decir un punto importante, ¿no? Porque antes hemos estado hablando, y me salgo un poco por la tangente, pero voy a intentar volver. Y es que al final, decíamos antes, ¿no?, de cómo adaptar las estrategias, o sea, que la estrategia de la compañía fuera la que marcara el camino, no dejarlo en manos de que hubiera una subvención de mayor o menor importe para movernos hacia un sitio, ¿no? Yo creo que es importantísimo tener este foco y esta adaptación al cliente en cada cosa que hagamos. Es decir, cuando hablamos de la digitalización, claro que la digitalización está ahora en todas las mesas de debate, ¿no? Pero es que el cliente no es digital. Entonces, no nos podemos olvidar que arrancamos por ahí. Es decir, ¿quién es mi cliente? ¿Cómo es mi cliente? Mi cliente quiere pasar 8 minutos en el front desk para poder hacer el check-in en su hotel. No. Mi cliente puede hacer esa gestión vía una aplicación móvil, etcétera, etcétera. Todo este mundo, al final, se basa en una mayor o mejor sintonía entre clientes y empresas públicas o privadas. Y al final, esto, y volviendo, trato de enlazarlo con lo de la sostenibilidad, es una de las cosas que los clientes ahora tienen en su top of mind. Entonces, tenemos que adaptarnos a ellos porque es lo que están demandando cada vez más. Efectivamente, y en eso último que decía, solamente un inciso, es que los que estamos aquí sentados, igual, Raúl es un poquito más joven, pero no somos nativos digitales, y eso también marca, es decir, el nativo digital que se incorpora al mercado turístico tiene otra mentalidad que tenemos que saber satisfacer o perdemos el carro. Absolutamente. Con la reflexión que hacías antes de las OTAs, a ver, yo creo que bueno, todos estamos aproximándonos al cliente y qué es lo que quiere y qué es lo que demanda, y tenemos el compromiso pues, de luchar contra el cambio climático y con toda la sostenibilidad de nuestra actividad. Pero ese compromiso es fundamentalmente de los destinos. Quien sufrimos y padecemos la insostenibilidad de nuestras actividades somos los que estamos en el destino. Y por tanto somos los que tenemos las palancas y los mecanismos para realmente de una forma diferencial desplegarla y impactarle al cliente y darle aquello que nos está pidiendo. Con lo cual quiero traernos más para nuestro terreno. La responsabilidad evidentemente la tenemos y no delegarla en lo que pueden hacer las OTAs, que realmente en su modelo de negocio tienen pocos incentivos para gestionar la sostenibilidad de un destino. Es una responsabilidad nuestra. La posibilidad de decir quién lo está haciendo bien y quién no. Sí, pero yo creo que no sé, no quiero tampoco, lo que quiero decir es que hay una propuesta de un destino
que se plantee a lo largo de todo su cadena de valor, medir la huella de carbono y explicitarla en todos los productos y agregarla y ponerla ante el cliente, tiene el destino las herramientas para hacerlo. Y tenemos que hacerlo porque es nuestra responsabilidad y nuestra vocación. Sí, eso es. Sí, Cayetano, sí. Vamos a ver, yo creo que el tema que estamos hablando es uno de los drivers del futuro, ¿eh? Y me ha gustado mucho lo que decía Pedro, porque también es algo muy estratégico, es un valor de la marca, ¿vale? Entonces tenemos que entender que vamos a pasar del plano de la operación, incluso en algún momento táctico, cómo afrontar esta transición ecológica y esta sostenibilidad va a ser estratégico en las compañías. Por suerte, las principales compañías de turismo estáis abordando esos procesos de transformación. Os voy a poner dos ejemplos, uno desde el destino y otro desde la compañía. Nosotros estamos asesorando a una cadena hotelera para ser cero emisión. Pero cero emisión no significa que pueda compensar. No, es que sea cero emisión en su producción o en su prestación de sus servicios y productos a una fecha determinada, ¿vale? 2035, 2040. Habrá parte de compensación, pero lo que estamos trabajando con ellos en todos los procesos de la cadena de valor es cómo podemos implementar tareas, trabajos y puntos de control para que la emisión sea totalmente cero. Eso no se hace de hoy. Fíjate que estamos trabajando a 2035, 2040. Va a producirse un proceso de 15, 20 años. El segundo tema es el destino. Fijaros en la preocupación en esos momentos, tanto de los millennials, como decía David, como de los turistas de nuestros principales países emisores. La sostenibilidad es un driver principal en la selección, ya en estos momentos, en los países nórdicos, a la hora de elegir un destino. Y ya hay destinos que van a poder calcular su huella de carbono cuando hacen un viaje a Canarias, a Benidorm o a cualquier otro destino. Desde que tú sales de tu casa hasta que llegas al destino, en función de lo que vas a hacer en el destino, calculas tu huella de carbono y la puedes compensar, bien en productos o actuaciones específicas que esté impulsando un destino. Bueno, por tanto, fijaros la importancia y la relevancia que puede tener este valor, tanto al destino de Benidorm, Tenerife o Canarias, como estamos hablando, o a nivel, como decía Pedro, de las cadenas hoteleras, que sea un valor de la marca, porque fundamentalmente uno de los drivers también que se va a producir desde el punto de vista del comportamiento de compra va a estar totalmente ligado a los valores de la marca. Entonces, cualquiera de los turistas a futuro va a trabajar o va a seleccionar siempre una marca en función de la alineación que tiene con sus valores. Por tanto, oye, si el tema de la sostenibilidad va a ser claro a futuro y fundamentalmente en los países más relevantes emisores del turismo de España, pues tenemos que trabajar clarísimamente en esta línea, o bien en la parte de cero emisión, o bien desde el punto de vista de la compensación en los destinos para poder llegar a estos turistas que lo van a exigir o lo van a poder poner como una de las palancas claras en la hora de decidir, ¿vale? Entonces, eso es un punto de dos ejemplos, tanto a nivel de destino, a nivel de empresas, que creo que es fundamental que lo tengamos en cuenta. Claro, pero él acaba de definir el nuevo turista de calidad, que es el viajero responsable que busca destinos responsables, y eso es así cada vez más. Sí, sí, totalmente. Y lo que hablamos del proyecto de Tenerife es la posibilidad de que el turista pueda compensar su propia huella de carbono en una bolsa abierta con proyectos concretos en insulares que incluso pueda ir a visitar. Nos decíamos, si puede decir, oye, pues yo compro los bonos verdes emitidos por un agricultor de plataneras, ¿no? Pues me voy a visitar las plataneras y tal. O sea, no solo compenso, sino que encima tengo la experiencia vital de ir a ver dónde se está invirtiendo el dinero que yo invierto para compensar mi huella de carbono. Con lo cual, lo aterrizas en una experiencia vital de la persona, deja el tema del el mundo de las cifras, ¿no? Para empezar a hacer algo real, algo que tocas, ¿no? Sí, quería decir que también hay una democratización en eso, ¿no? Hablabas de ese nuevo turista digital, una nueva generación, el nativo digital, bueno, y unas generaciones también mucho más acentuadas en el valor de la sostenibilidad, de la protección del planeta, del consumo responsable. Son muchas cosas, la huella de carbono, la eficiencia energética, la gestión del agua, recurso limitadísimo en mi territorio y en el que nos encontramos, ¿no? Donde afortunadamente estamos donde estamos posiblemente por haber hecho de la necesidad virtud, ¿no?
Sí. Pero esos son nuevos valores. Y esa sostenibilidad tiene ahora, además, ha revelado una necesidad también de la sostenibilidad de la que hablabas, que es la social y económica, ¿no? El turismo tiene que seguir renovando, y lo es, una industria vanguardista que siempre ha actuado. Hace décadas que los establecimientos hoteleros fueron vanguardistas en la concienciación, en la sensibilización, en los grandes destinos, por ejemplo, del consumo del agua, ¿no? Y con lo que decías de las OTAs, yo creo que eso ya ha llegado, ¿no? A veces se nos escapa el lenguaje, subrayo desde luego y pongo un 10 a Cayetano, ¿no? Porque le veo como debe ser muy actualizado en esto. Se nos escapa lo de en el futuro, ¿no? No, las OTAs, en el último momento, en el último trimestre de la normalidad que dejamos en marzo, tuvieron ya un giro. Eso es democratizar también esa exigencia de la sostenibilidad. Ya quieren conocer qué está haciendo el destino, que es desde luego, como bien señalabas, el que tiene que agrupar toda esa iniciativa privada, puntual o no, del establecimiento, del enclave turístico, del servicio turístico. Y de noviembre de la World Travel Market del 19 a Fitur del 20, que lo celebramos con total normalidad, aquello que no reclamó ninguna atención cuando Benidorm decía, este es nuestro proyecto de sostenibilidad, en 3 meses apenas, 2 meses. No, pero ya nos entraban. Háblame de ello, porque el cliente, ese nuevo cliente, también ya está exigiendo ese valor añadido. No solamente en las OTAs, la turoperación clásica, en el último Sí, World Travel online, Market presencial que tuvimos, ya nos entraban diciendo que está haciendo el destino de sostenibilidad. Claro, Así que, A mí me vais a permitir que ahí el reto está alineándolo con lo de antes, ¿no? Con cómo lo comunicamos, ¿no? Y cómo somos capaces de trasladar ese valor que puede ser de nuestro destino al cliente directamente, ¿no? Es decir, que yo creo que es eso de hacernos mayores, ¿no? ¿Cómo hacemos para tangibilizar eso, ¿no? Evidentemente en datos, en información, y conectar, estoy totalmente de acuerdo con lo que se ha hablado. El nuevo de las marcas creo que tenemos ya muy claro que todos, pero es verdad que el nuevo turista viene con mucho empuje en el que el propósito de la marca, ¿no? El compartir valores que decía Cayetano, es uno de los elementos claves en la decisión de que una marca tenga que existir, ¿no? Ellos entienden que cuando hacen una reserva están invirtiendo en tu compañía, ¿no? Es decir, tienen esa mentalidad, ¿no? Y tienen que ver que realmente invierten en una compañía que aporta algo más que el mero negocio, ¿no? Es decir, que tenga un impacto positivo. La clave está, yo optaría por juntar todo esto que estamos hablando, ¿no? Y construir ese modelo en el que esos drivers, que pueden ser la sostenibilidad, que pueden ser cualquier otra ventaja de nuestro destino, yo creo que también el nuevo turista cada vez más va a requerir experiencias más significantes. Yo creo que eso también está claro, que ese nuevo turista ya no viene solo motivado por el buen clima, que lo seguirá viendo el que viene, ¿no? Pero los nuevos turistas son más exigentes, más activos, más conectados con nuestro destino. Gracias a Dios tenemos capacidad para traerlo. Y cómo lo conectamos en un modelo que luego eso podamos contarlo sin de perder, porque aunque los turoperadores se interesen, les cuesta mucho trasladar un mensaje de todos los destinos con todos sus matices, pues cómo construimos una plataforma, como comentáis, en la que podamos contar eso, medirlo exactamente, traducirlo en reservas, ¿no? La sostenibilidad lo estamos hablando, pero tendríamos la capacidad seguro de poder decir, si lo hacemos bien, que trae el 20% de las reservas, el driver sostenibilidad en este mercado, en este nicho, ¿no? Yo creo que por ahí va. Y más el driver de sostenibilidad medido y probado, porque al final no es decir, oye, no tires las toallas a lavar porque estamos ahorrando en agua, estamos ahorrando... No. Demuéstrame, con pruebas, qué es lo que la empresa está haciendo en los últimos años para reducir gasto de agua, reducir gasto de luz, reducir generación de residuos orgánicos, de un solo uso, todo este tipo de cosas. falta un sistema métrico, Antonio, falta un sistema métrico global sobre sostenibilidad. ¿Cómo decimos que somos más sostenibles que Cuba o que Palma de Mallorca? Es decir, ¿en qué nos basamos? Porque Biosphere está haciendo una labor con los destinos a nivel mundial importante, pero falta ese sistema métrico que realmente nos permita compararnos perfectamente y medirnos. Sí, bueno, hay sistemas de certificación que te permiten saber hasta qué punto tú estás generando residuos, porque eso sí existen. Lo que no hay a nivel de país, claro. Y la totalidad de los ODS, claro, que no nos Yo creo paramos solamente... que más que una certificación, que vamos, que todos son unos instrumentos maravillosos, pero tenemos que certificarle a cada cliente en cada transacción cuál es nuestro comportamiento. Yo creo que ya el cliente no está esperando ni le va a dar mucho valor a una certificación. Le va a dar valor a lo que él está, la experiencia, y cómo le estamos comunicando el compromiso, el propósito en cada transacción. Cada transacción es el punto clave para explicar
qué hacemos y por qué lo hacemos. Y que ellos realmente están invirtiendo en nosotros y lo pueden ver cómo su esfuerzo tiene impacto. Entonces, yo creo que tenemos que poner el foco en la transacción. Sí, y completamente de acuerdo. Y en este caso, la certificación Biofair es una certificación como cualquier otra. La metodología que está detrás para la consecución y el trabajo de los indicadores en todos los ODS es lo que la hace interesante, ¿no? Porque al final, evidentemente, no deja de ser una certificación y en la transacción y en el día a día, en el momento, en los valores, en la responsabilidad corporativa, en todo lo que hemos hablado, es donde va a estar el foco de atención y donde podemos captar y fidelizar a otro tipo de clientes, el de calidad. Bueno, de hecho, son valores que tanto el sector, es decir, si el cliente final lo pide, también los grandes fondos de inversión están ya con los créditos, los ASGs, ¿no? Ambiental, social y gobernanza, que exigen tenerlo para poder invertir en una empresa. O sea, realmente estamos hablando de que ya los grandes fondos de inversión solo sueltan dinero en una empresa si cumplen con una serie de criterios que es respeto al trabajador, temas de inclusión, temas de gobernanza, temas de sostenibilidad social y sostenibilidad medioambiental. O sea, y eso, si no está medido, si no está digitalizado el dato, no existe. ¿Vosotros hacéis digitalización de este tipo de medidas de impacto sostenible? Sí, a ver, como comentaba antes el compañero, a mí me queda más fuera, ¿no?, de mi área, pero lo que sí estamos haciendo, en lo que tiene que ver más con mi área, estamos analizando efectivamente todo ese proceso, porque yo creo que la sostenibilidad al final es un must, ¿no? Es decir, es algo que ya no está en debate y raramente lo has comentado tú, David, va a ser un elemento diferenciador. Poco a poco va a ser la generalidad, ¿no? Ya lo vemos en las compañías aéreas, lo vemos en los destinos. La clave sí está, yo creo, en tener la capacidad de trasladar eso. Yo lo veo así, ¿no?, como un driver diferente y trasladarlo, como antes lo comentabas, en el momento que se tiene que trasladar y, ¿por qué no?, que sea un vehículo para canalizar la demanda hacia un destino, ¿no? Al final, si en ese modelo que hablabas antes de inteligencia artificial, está también entender que a un nicho de cliente determinado la promoción que tienes que hacer tiene que ir sobre ese pilar porque es el elemento decisorio, ¿no? Y eso es eficiencia y eso es tener la capacidad de gestionar datos, ¿no? Yo creo que porque, entre otras cosas, va a ser un más, y igual que la sostenibilidad, otros valores de empresa que nosotros estamos detectando, ¿no? Lo que decía antes, que el cliente necesita saber que comparte esos valores, que empatiza con la empresa. Las grandes empresas hoy en día que podemos utilizar casi, ¿no?, desde el punto de vista del marketing, ¿no?, del branding, como referente, lo son porque construyen un vínculo con su comunidad que le hace sostenerse incluso en momentos complicados del mercado, ¿no? Es decir, porque construyen esa fidelidad y además es un turista seguro, como dice David también, de más calidad, ¿no? Sí, y además hay aspectos fundamentales de la sostenibilidad como la accesibilidad, es decir, para una población europea que envejece y que tiene que seguir viajando, que no solamente la accesibilidad va a la discapacidad, también va a una movilidad razonable de las personas que tienen cierta edad, de muchas variables que están incluidas dentro de la sostenibilidad, de la igualdad, el patrimonio, la identidad, la cultura. Es que la sostenibilidad es muy amplia, ¿eh? Muy amplia. Sí, sí, total. Pedro, en vuestro modelo, al ser una empresa tan internacional, en vuestro modelo, ¿dónde veis un mercado mucho más abierto a entender este tipo de mensajes y dónde encontráis que el público todavía está 1 o 2 pasos más atrás? Pues la verdad, no sabría responderte a la pregunta, te voy a decir por qué. Porque nosotros todavía no hemos encontrado la manera de medir la importancia de la sostenibilidad en función del feeder market o del origen del huésped, ¿no? Ni somos capaces de poder seguir la evolución de ese driver, porque no es algo que todavía esté, digamos, embebido, ¿no?, en la práctica, en la operativa de negocio. Sin embargo, justo antes, cuando estabais contando la posibilidad de poder democratizar, ¿no?, una métrica para poder comparar y para poder hacer seguimiento de todo esto, me ha venido a la cabeza que una manera relativamente sencilla, ¿no?, de entender pues esta correlación entre el número de reservas por destino y tu ratio de sostenibilidad, ¿no? Nosotros, por ejemplo, desde hace ya bastantes años tenemos un sistema que llamamos Quality Focus, por el cual, es un sistema de inteligencia artificial que tenemos desarrollado y por el cual hay un robot que va constantemente visitando las páginas de los principales agregadores, de Google, de las OTAs, de nuestra propia web, y recoge la valoración de los clientes.
no tanto en le pongo un 4 sobre 5 a este hotel, sino siendo capaz de leer texto, es decir, dato desestructurado, para poder quedarte con aquellas palabras que marcan el sentimiento semántico de la visita de ese huésped, ¿no? Y su experiencia en nuestros hoteles. Entonces, es verdad que si entre las preguntas fijas que se hacen, como puede ser por qué elegiste nuestro hotel, si es o cómo fue tu estancia, en cuanto a servicio, precio, location, bla, 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 lo de siempre, sí es verdad que podríamos incluir si el hecho de ser un hotel socialmente sostenible con el medio ambiente ha influido en tu toma de decisión, cosa que hoy no tenemos. Si pudiéramos, que no lo estamos haciendo hasta donde yo sé, tenía que preguntarle a uno de mis directores, pero no me suena, si podríamos valorar a día de hoy, simplemente metiendo los algoritmos, si hay relación o si los clientes que se alojan en nuestros hoteles dejan constancia por escrito en su texto libre algún ítem relacionado con la sostenibilidad. Hoy en día no te puedo responder porque no tengo ni idea, la verdad, y no quiero hablar por hablar, pero sí es cierto que es una cosa que con la tecnología que tenemos existente o una ligera adaptación de algunas de esas encuestas internas que tenemos se podría recoger. Yo imagino que todos los nórdicos, ¿no? Yo que trabajé en Nokia bastantes años, es gente que desde hace mucho se preocupa por la sostenibilidad. Y volviendo a esto que decíais antes, hay un punto muy importante que decíamos, ¿no? Que se pueda medir la sostenibilidad o el impacto en la huella de carbono en cada una de las reservas. Volviendo a mi origen, en cualquier compra de un producto tecnológico, un teléfono móvil, una televisión, te viene la huella de carbono. Deberíamos ser capaces de hacer lo mismo en cada una de nuestras reservas, porque yo pienso que se puede medir. Lo que hay que hacer es comunicarlo. Y ya lo que sería la cuadratura del círculo es ser capaz de compartirlo y ser capaz de tener una métrica única, de forma que no nos estemos midiendo con diferentes varas de medir, ¿no? Y que lo que ocurre aquí y allí podamos compararlo, porque si al final es un objetivo a nivel mundial, me temo que este es el planeta que tenemos, no tenemos otro, y queremos cuidarlo, pues tendríamos que ponernos todos un poco de acuerdo para poder seguirlo. De hecho, lo que has comentado es totalmente cierto. Hay que saber exactamente cómo medir cada cosa para que sea equiparable, porque si no estamos haciéndolo mal. Que un poco lo que decimos Biosphere. Biosphere tiene una metodología, es muy buena, está funcionando, pero hay que ver cuando alguien se presenta con otro certificado parecido, hasta qué punto están midiendo lo mismo, ¿no? De decir, vale, tú tienes un certificado Biosphere, yo tengo otro, pero hasta qué punto estamos midiendo lo mismo, ¿no? Y eso es fundamental. Creo que Cayetano iba a decir algo, no sé si está por ahí. No, bueno, saliéndome un poco de la sostenibilidad y volviendo a la digitalización, hay un tema que no hemos comentado y yo creo que es primordial. Y yo creo que puede ser uno de los predadores claros a la hora de implementar una nueva tecnología. Es la capacitación. Y yo creo que en ese punto es muy relevante también la parte de fondos, porque uno de los principios básicos sobre los cuales va a ir los fondos europeos es mejorar la destreza y las capacidades, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo creo que tengámoslo en cuenta, que es uno de los puntos que generalmente no se le da tanta importancia y suele ser un poco uno de los factores que cuando fracasa la implementación de una tecnología. Y en ese sentido, como no ha salido en el tema en el panel, pero yo creo que es muy relevante que lo tengamos en cuenta, que a la hora de aplicar una tecnología bien un destino, tengamos en cuenta la gestión del cambio y la capacitación. Bueno, yo creo que Tony antes lo comentó, ¿no? La necesidad de la capacitación y sobre todo en los funcionarios públicos, ¿no? En toda la parte pública. No hemos hablado de la capacitación en la parte privada, fundamental también, claro. Sí, pero en los fondos viene también como un acento puesto para que haya fondos para eso. Exactamente. Lo que Cayetano está diciendo. Creo que lo has dicho tú, Tony, o David, no me acuerdo. Sí, pero... sí, Tony comentó la necesidad de modernizar la parte pública en el sentido de que estén capacitados para entender esta tecnología, que aprendan su alcance, aprendan a manejarla y sobre todo cambien de actitud. Eso de que se estaba diciendo últimamente que las soft skills, ahora realmente son las hard skills, ¿no? Realmente las soft son las más importantes a la hora de acometer un proyecto y salir adelante. Totalmente. Sin duda es importante
y además yo creo que tenemos que, en nuestra forma de trabajar, definir cuáles son los propósitos y decantarlos y de convertirlos en retos y abrirnos a que el talento que nos rodea, al mismo tiempo que tenemos un problema de capacitación, tenemos mucho talento que no sabe proyectar porque no encuentra las ventanas de oportunidad para resolver problemas. Entonces, parte del propósito del proyecto es, oye, esto creemos que es lo que queremos hacer y abrirnos a que empresas o personas encuentren la solución y que sea un proceso muy abierto y muy innovador. Y realmente todos los días descubrimos, estamos en ese contraste que, sobre todo con la gente joven, hiper preparada y que no acaba de encontrar cuál es su hueco, quizá porque no tenemos la capacidad de abrirnos realmente. Yo creo que ahí hay una dinámica que nos puede dar muchísima satisfacción. Sí, nosotros en Futuro Talent hemos sacado 3 retos ahora. 3 retos, uno vinculado a paradores para su sistema de amigos de paradores, ¿no? Para, utilizando inteligencia artificial, mejorarlo. Eso. Otro reto que era con el Ayuntamiento de Málaga para fomentar la diseminación del turista en la ciudad y evitar aglomeraciones en puntos concretos. Y yo también utilizando inteligencia artificial y temas de blockchain. Y otro con San Cruz, Andalucía, que es la asociación de los 7 puertos andaluces que tienen cruceros, para con inteligencia artificial también desarrollar modelos inteligentes para gestionar la experiencia del crucerista, ¿no? En los puertos. Y al final es eso, es abrirte a estudiantes de último año, a gente de posgrado y a emprendedores que realmente tengan ideas y que alguien les pueda escuchar, ¿no? En esas ideas nuevas. Ese es un driver fundamental, porque y además tiene que ver con el impacto social, realmente romper los esquemas tan rígidos que tenemos de participación. Y eso nos está dando, Antonio, todo el tema de retos, de desafíos. Nosotros lo trabajamos mucho en Lanzarote y encontrabas, no sé, geólogos que entrenaban a la inteligencia artificial de Watson para explicar qué es Lanzarote geológicamente, ¿no? Y entonces empiezas a unir las capacidades de la tecnología con el conocimiento. Tenemos que transferir mucho conocimiento hacia los sistemas y ese conocimiento lo tienen las personas y tenemos que crear los instrumentos donde se pueda producir ese encuentro. Si me permite, totalmente. Además, yo creo que es uno de los grandes retos, ¿no? Ahora, casi todos, ¿no? Coincidimos muchas veces en el diagnóstico, incluso tenemos una idea desde la empresa privada o desde las diferentes organizaciones o instituciones públicas de cómo se podría afrontar. El tema es cómo somos capaces, ¿no? Lo ha dicho también, y no solo capacitación, sino qué vehículos, ¿no? qué modos de trabajar para canalizar realmente el talento. Nosotros somos fieles defensores de que en Canarias hay talento desde la universidad, la gente joven, las empresas privadas, empresas tecnológicas, instituciones públicas con muchísimo talento. Y nos vamos a ver, ¿no? Compitiendo en un mercado global, ¿no? Post-pandemia, y cómo somos capaces de canalizar ese talento. Ese es el reto. Es el gran reto en pro de que Canarias, en su totalidad, salga beneficiada. Y es un reto. O sea, yo creo que hay modelos, tú antes comentabas, ¿no? Organizaciones, ¿no? Pero bueno, hay que construirlo. Yo creo que no nos hemos dado todavía esas estructuras. No, yo creo que no. No. Bueno, vosotros tenéis Invatur en la Comunidad Valenciana, que ha sido desde luego un gran motor de innovación, tanto pública como privada, ¿no? Sí, y desde luego, y es una... Bueno, ha sido un gran motor y es un gran motor, ¿no? Y que en cierta manera también va actualizando, ahora se ha convertido en sede de movilizar esa red de TI de la Comunidad Valenciana, en la que ha venido, además fue en Brión y participó incluso de la propia red de TI de España, pero al final estoy totalmente de acuerdo y siempre tenemos también bueno, y es lógico, ¿no?, de hablar del talento de los jóvenes y las personas que a veces están en un lugar quizá inadecuado para sus posibilidades y capacidades y que al final se ilusionan con un proyecto dentro de la propia administración, ¿no? El venidor de TI tuvo ese efecto en diferentes servicios municipales donde de repente quien va a un congreso como ponente de movilidad, en realidad va a hablar del venidor de TI. Y ha entendido que su área era una pequeña parte que aportaba muchísimo a la transformación del destino turístico inteligente. O la gestión del agua. Hemos hablado de muchas cosas que quizá los destinos, en este caso los destinos, los municipios, ¿no?, los territorios, las localidades, pero también otros territorios de otra dimensión administrativa,
tenemos también muchas capacidades que no sabemos enfocar en realidad a lo que supone coser ese valor como un todo, ¿no? Y esa experiencia nosotros la hemos tenido y hemos tenido el retorno, y ha sido gracias a esa ruta emprendida para convertirnos en DTI, ¿no? Y yo lo Y refrendo, cosas que veníamos haciendo en las que eras Total. ciertamente bueno, que de repente son las que te mejoran muchísimo en un eje como el de la sostenibilidad, ¿no? Benidorm tiene un rendimiento de la red de agua potable del 95%. Hay muy pocas ciudades en el mundo que tengan ese rendimiento. Y sin embargo eso te aparece dándote muchísimo valor en esos indicativos, ¿no? En la sostenibilidad. Y luego en la accesibilidad, que todos pensamos que estamos sobrados y que somos una maravilla, de repente en esa valoración, en esa auditoría. Normalmente los diagnósticos de Segitur, la accesibilidad era... Pero fíjate Por que algo que ha dicho David, porque la accesibilidad no es solo aquella para una persona que ya tiene una dificultad de movilidad para siempre. Eres tú cuando te rompes una pierna. Eres tú cuando eres padre o eres abuela y vas con un carro, con un niño, ¿no? Esa es la física. Esa no siempre la hemos pensado, ¿no? Pero la tangibilización de muchos conceptos de transformación digital, yo la vi en Benidorm, ¿eh? Y así lo digo y así refrendo lo que está diciendo el alcalde, es decir, llegar allí, ver el centro de control, ver cómo se había aplicado, ver cómo estaban progresando, cuando todavía aquí no habíamos empezado, pues quieras que no, siempre te abre un poco el modelo y el camino a seguir, y en ese sentido, yo eso de aquella visita a Benidorm fue muy fructífera, sí. La eficiencia, Los premios que tienen. la eficiencia hídrica de la comunidad valenciana es, vamos, de lo mejor que hay a nivel mundial. Y ahí hay un ámbito donde vienen décadas aplicando inteligencia artificial a la optimización del recurso hídrico que ya deberíamos todos también aprender y aplicar, ¿no? Y una frase que me impactó, y perdón, pero fue cuando hablamos de sostenibilidad y claro, del modelo vertical, Benidorm, edificios, y me dice el alcalde, bueno, yo en mi municipio en 2 horas recojo todos los residuos, ¿ustedes cuánto tardan? Dios me pilló ya. Sí, el modelo compact, tenemos una ventaja. Pero al final viene a confirmar algo que en cierta manera es cuando alguien hace algo sabiendo lo que quiere conseguir, ¿no? Benidorm es un pequeño territorio, somos un término municipal de apenas 37 kilómetros, la mitad está protegido. Eso no es lo que, entre otras cosas, nuestros competidores procuran trasladar, ¿no? Pero la ciudad compacta, la ciudad vertical, permite una eficiencia energética que no permite el modelo diseminado, permite una eficiencia en los recursos y en la gestión, por ejemplo, del recurso sólido, en el reciclaje, la capacidad que tienes muy próximo a tu domicilio de ser reciclador. Eso en un modelo diseminado, con grandes distancias, o lo plagas todo y luego tienes unos problemas de recogida enormes, evidentemente, o lo tienes muy centralizado. Bueno, son cosas que tenía ya Benidorm antes de cualquier gestión, pero quizá ya nació porque la experiencia de los benidormenses viendo el mundo fue saber qué hacer con su pueblo y qué querían ser. Y eso es muy importante, y es lo que hemos hablado todos. Tener estrategia, tener objetivos. Ejemplo de estrategia urbanística. Bueno, para terminar, ¿cómo ves el futuro a corto, medio, largo plazo? ¿Cómo ves hasta qué punto te planteas o estás abierto a la posibilidad de incorporar nuevas tecnologías para conseguir estos objetivos, estos desarrollos que Benidorm tiene en su plan estratégico? Pues quizás confirmando lo que ya vimos o vimos en el año 15, ¿no? y en el año 16. ¿No? Que todo esto lo importante es lo que vas haciendo, que en algún momento, quizá como en esta pandemia, lo necesitas y desde luego eso te da una agilidad, una velocidad a la hora de tomar las decisiones impresionante. Hay que seguir apostando. Nosotros ya hablábamos de que no era una opción, la digitalización no era una opción vinculada al turismo, lo decíamos ya en esos años, y eso se ha revelado ahora con la pandemia. La pandemia ha puesto en crisis muchas cosas, pero ha puesto en valor muchas otras. Y por lo tanto ese es el único camino en este momento. Y desde luego algo que es lo que nos reafirmamos permanentemente. Más allá de las palabras, eso de la gobernanza, la cogobernanza, eso hay que creérselo porque no hay otro camino. Es decir, hay que aprovechar todos los talentos, vengan de donde vengan. La administración tiene que ser también, tiene que tener una permeabilidad absoluta a que la iniciativa privada que se motiva por otros intereses, desde luego nos deja y nos hace grandes a todos. Y ese camino es irrenunciable y en la tecnología, desde luego, muchísimo más. Nosotros no vamos a ser capaces nunca de tener recursos que puedan permitir esos desarrollos. Tenemos que tener la capacidad de adquirirlos, de hacerlos nuestros y desde luego compartirlos. Genial. ¿David?
Pues un poco refrendar también lo que dice Tony, pero sobre todo desde una administración pública velar por que ningún interés particular sobrepase al interés general en todo este proceso, ¿no? Porque al final es nuestra misión, es nuestra labor, que sea participativo, que sea un proyecto de todos y para todos, porque no es opcional, es decir, no es una opción como estábamos comentando ahora, es un camino que ya sabemos que tenemos que seguir y cuanto mejor lo hagamos, pues mejor nos va a ir, y esa competitividad que se va a reflejar en esa sostenibilidad y en esa digitalización es la que es. Hay una frase recurrente de que la competitividad y la sostenibilidad son un binomio indisoluble, pero es que es así, y la digitalización es parte de esa sostenibilidad, evidentemente. Pues yo me quiero quedar con que la tecnología no solo nos permite hacer productos y servicios extraordinarios, sino que me quiero quedar con las tecnologías que nos permiten construir y gobernar los ecosistemas complejos como el destino Canarias. Esas tecnologías están ahí, son las que están cambiando el mundo, los modelos de negocio que facilitan esas tecnologías, y tenemos que saber orquestarlas en beneficio de los intereses privados y públicos de todos. Bueno, yo creo que la gran oportunidad que ha abierto la crisis sanitaria, lo comentabais, es un cambio de mindset, ¿no?, del sector en general, la competencia, colaboración entre competidores que estamos viendo, la colaboración público-privada. Yo creo que eso es lo que hemos ganado y que sería una pena que se perdiera. En pro, yo creo que esto ha llegado para quedarse. Bueno, me quedo con ese decir que creo que hay que trabajar, que es cómo canalizarlo mejor para ser más efectivos y para que, en este caso Canarias en particular, ¿no?, sea un destino sostenible, que la primera sostenibilidad es que sea competitivo y que sea atractivo para los turistas. Pedro. Bueno, yo creo que a futuro una lección que pudiéramos tomar es que yo creo que la digitalización, con la situación actual, va a hacer de la digitalización una oportunidad de negocio, una oportunidad de llegar mejor a nuestros clientes, una oportunidad de ser más competitivos como empresas, más eficientes, etcétera, etcétera. Yo creo que al final, por fin, todos los jugadores están viendo en la tecnología y en el cambio digital una palanca sobre la que pivotar sus negocios, y eso tiene muchísimas ventajas y yo creo que las podemos aprovechar. Gracias. Cayetano. Bueno, pues yo si quieres, por destacar algunos temas, me quedo con yo creo que con la capacitación que he visto tanto desde el punto de vista de la administración como desde el punto de vista de las empresas privadas, de los temas que estamos hablando y de los temas como los tenemos ya desarrollados o maduros en algunos destinos o empresas. Creo que somos diferenciales comparados con nuestros principales competidores. Yo creo que eso puede ser una barrera de entrada, y lo que tenemos es que seguir en esa línea. Tenemos que seguir siendo diferenciales, tenemos que seguir con el tema de transformación digital, tenemos que seguir con la mejora de nuestras infraestructuras y tenemos que continuar con todo lo que es la parte de la transición a la economía verde y sostenibilidad. Si seguimos en esa línea, todos los agentes de la cadena de valor, pues verdaderamente yo creo que vamos a ser el competidor a batir, y creo que tenemos esa misma oportunidad. Por darle un poco el tema a los fondos, creo que también debemos aprovecharlo, ¿no? Entonces debemos aprovecharlo en el sentido de que no solamente esperemos a implementarlo como una reducción desde el punto de vista de nuestras inversiones, sino lo que tenemos es que enfocarlos para la capacitación y la mejora de nuestros empleados y para el desarrollo de consorcios desde el punto de vista de implicación de innovación, de institutos tecnológicos, de universidades o de trabajo más allá de lo que es la pura sector turístico. Yo creo que tenemos grandes capacidades trabajando con otros sectores, por ejemplo, con el de la restauración, por ejemplo, con la industria local y con la parte del comercio. Yo creo que ahí hay una serie de líneas que tenemos que abrirnos con el sector turístico para trabajarlo como un conjunto de soluciones, de productos, de servicios que damos a nuestros turistas para mejorar su experiencia. Si somos capaces de seguir en esa línea de diversificación, de integración con otros sectores
y de capacitación, yo creo que estamos en la misma línea de poder volver a recuperar la situación que tuvimos. Ok, pues muchísimas gracias a todos. Está claro que hemos visto hoy que la digitalización, la apuesta por la digitalización y la tecnología nos permite abrir oportunidades para todos, nos permite ser más competitivos, más eficientes, más rentables, que es lo que todos queremos, y sobre todo también más sostenibles, que es lo que también quiere nuestro cliente. Hemos hablado de capacitación, la necesidad de entender esta tecnología para poder ir más adelante. Hemos hablado de estos sistemas de Open Innovation, ¿no? de intentar crear entre todos, ser creativos, ser innovadores entre todos y estar abiertos a entender esa tecnología que nos puede aportar algo distinto, incluso tecnología que nunca se pensó utilizar para una forma, o de una forma al final entender que se puede utilizar para lograr nuestros objetivos. Hemos hablado de integración, de integrarnos con otros sistemas productivos para lograr entre todos esa recuperación económica y del empleo que necesita nuestro país. Hemos hablado de la gran oportunidad que los fondos europeos tienen, no vistos como una herramienta además, sino realmente verlos como una posibilidad para ir mucho más allá. Pues con esto despido la mesa. Muchísimas gracias a todos los ponentes, David, Antoni, Raúl, José Juan, Cayetano desde Madrid y Pedro desde Madrid. Muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros en Futurismo y esperamos veros el año que viene otra vez por aquí. Gracias a todos. Gracias. Gracias a ti. Muchas gracias. Gracias. Luego, Este planeta que hemos visto en el primer vídeo, vale la pena luchar por él porque es una maravilla. Preservar la vida de los océanos y dejar un planeta mejor a las próximas generaciones. Las selvas son el hogar de más del 80% de las especies terrestres. La primera regla del medio ambiente es no dejar rastro. Me imagino vivir en una isla con coches eléctricos, campos verdes y sin contaminación del mar. Un futuro en el que se pueda vivir. Y que no se olviden, ustedes son el futuro. Y hasta aquí esta octava edición del Foro Empresarial para Profesionales del Turismo, Futurismo 2021. Ramón, compañero, ¿qué te han parecido estos contenidos de esta octava edición? Bueno, yo creo que nos ha ayudado, evidentemente, este foro de este año 2021 a entender hacia dónde vamos, hacia dónde gira el sector después de esta pandemia que casi ha puesto el contador a cero. Yo me quedo con la transformación digital, con la digitalización, con la innovación, con la sostenibilidad, que es uno de los aspectos en el que, por ejemplo, en el panel de debate hotelero hacían especial incidencia nuestros ponentes, porque hacia ahí también tiene que mirar el futuro del sector turismo, hacia la sostenibilidad. Va a ser muy importante con todo esto del cambio climático, que también, por supuesto, nos interesa. Y con otras de las cosas que me quedo es con que yo he montado en barco, tú no, Naomi, pero yo por lo menos he montado en barco con César Sar, que ha sido una experiencia maravillosa. César Sar, que también nos ha ayudado a conocer rincones de las Islas Canarias con este viaje cerca de casa. Desde Canarias hacia el mundo estamos haciendo este foro. Por supuesto que sí, cómo no, dar también las gracias a todos nuestros patrocinadores y empresas colaboradoras que han hecho posible que esta edición de Futurismo, esta octava edición del foro, pues se haya llevado a cabo, Ramón. Desde luego, efectivamente, sin ellos no sería posible y sin ustedes, gente de más de 30 países que nos han estado acompañando en estos 2 días, que esperamos verles también en la próxima edición de Futurismo. Por supuesto, muchísimas gracias a todos.